Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Gracias por regresar a tu canal, una reflexión con Dios. Estamos haciendo un esfuerzo en estudiar en una forma panorámica la Biblia, la palabra de Dios. Y en este video vamos a comenzar con el Nuevo Testamento, escrito en griego, 27 libros, escrito de Mateo a Apocalipsis, aproximadamente algunos 97 años. Y aquí la palabra de Dios, su personaje principal es la figura de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Gracias por estar una vez más con nosotros. Y si este canal y este video es de bendición para tu vida, seguramente va a ser bendición para la vida de muchas personas que necesitan estudiar la palabra de Dios. Estoy haciendo este estudio de la Biblia panorámica porque cuando uno lee la Biblia, uno tiene que ubicarse en el libro, en el momento de la historia de la humanidad. Uno tiene que saber quién está escribiendo, quién está hablando, a quién se le está hablando y cuáles son los temas prominentes de los libros de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo el libro de Génesis que el libro de Mateo. No es lo mismo el libro de Salmos que el libro de los Hechos. No es lo mismo el libro de Isaías que el libro de Apocalipsis, ¿ves? Son libros que tienen un contenido totalmente diferente. Y cuando uno lee la Biblia, dependiendo del libro, uno tiene que tener una idea de lo que el libro está tratando. Entonces, hoy estamos ya comenzando el estudio en el Nuevo Testamento. Comenzamos con los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y comenzamos con el libro de Mateo, que es un judío que le escribe su libro a judíos. Y en este libro, Mateo, su tema principal es presentar a Jesús como el rey de los judíos. El versículo más prominente ahí es capítulo 2, versículo 2, donde los sabios o los magos que vienen del oriente comenzaron a indagar y a preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos? Que su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y esa pregunta también nos debemos de hacer nosotros también: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque él se merece la adoración, la honra y la gloria, es Jesucristo. Después tenemos el libro de Marcos. Marcos es el evangelio más corto, apenas hay 16 capítulos, donde Marcos presenta ahí a Jesús como el siervo del Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre. Y el versículo más prominente para mí es Marcos 16:15, con las palabras de Jesús que dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El libro de Lucas. Lucas es interesante, es un doctor médico, tal vez el más educado de todos, y en este libro presenta Lucas a Jesús como humano y divino. El versículo más importante es el 24, versículo 46, las palabras de Cristo aquí que dice: así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y este esfuerzo de este canal es parte de esta causa de predicar el nombre de Jesús para arrepentimiento. El cuarto libro es el libro de Juan. El Juan es el más tierno, es el que se recostaba en su pecho. Y Juan presenta a Jesús como el verbo hecho carne. Y en el capítulo 3, versículo 16, encontramos el versículo más memorizado tal vez de la Sagrada Escritura, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Después tenemos el libro de Hechos. El libro de los Hechos es el libro de la historia de la iglesia. Ya Jesús fue ascendido al cielo. Él dijo que no nos iba a dejar solos, que iba a mandar al Consolador, el Espíritu Santo. Y eso fue lo que pasó en el libro de Hechos capítulo 2, los 120 en el aposento alto recibieron el don del Espíritu Santo. Y en todo este libro es difícil a veces buscar un versículo que salga a los demás, porque todo es palabra de Dios. Pero para mí el versículo más importante es Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después tenemos el libro de Romanos, y de Romanos en adelante tenemos las epístolas o las cartas de los apóstoles, empezando con el autor más prominente, que sería el apóstol Pablo. Pablo escribió el libro de los Romanos y en esta habla acerca de la doctrina del Evangelio. Y el versículo más prominente ahí es capítulo 1, versículo 16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Después él escribió primera y segunda de Corintios, y en primero de Corintios habla acerca de instrucciones de puntos doctrinales. Y el versículo más prominente para mí es el capítulo 15, versículo 58, que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el 2 de Corintios es un seguimiento de la primera carta, y el versículo más prominente para mí es el capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Qué hermoso es recitar la palabra de Dios. El siguiente libro es el libro de Gálatas, y en el libro de Gálatas su tema principal es fe y gracia que están encima de la ley. El versículo más interesante es capítulo 3, versículo 24, que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, y ayo significa un instructor, un maestro, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. El siguiente libro es el libro de Efesios, y ese se llama el libro de la doctrina de la iglesia o eclesiología. El capítulo 4, versículo 13 sería el versículo más prominente, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El libro de Filipenses, ahí el tema principal es gozo en medio de la tribulación, y el versículo más importante, capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El libro de Colosenses, el tema es comunión con Cristo. Capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Después tenemos primera y segunda de Tesalonicenses. En la primera de Tesalonicenses nos habla acerca del rapto o el levantamiento de la iglesia. El versículo más importante ahí es el capítulo 4, versículo 16, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es promesa de Dios. Segunda de Tesalonicenses nos habla acerca de la manifestación del hombre de pecado, capítulo 2, versículo 7, que dice el apóstol Pablo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y esto nos habla de la presencia y del poder del Espíritu Santo que todavía está en la iglesia. Primera y segunda de Timoteo y Tito inclusive nos habla acerca de consejos pastorales. Eso te lo voy a presentar en el siguiente video para concluir este estudio que estamos haciendo acerca de la Biblia panorámica. Espero que este tema, aunque sea bastante superficial, cree en ti hambre de estudiar la palabra de Dios. Cristo nos dijo que nosotros escudriñásemos las escrituras. Entonces esa es nuestra intención, de que en un tiempo, cuando tú tengas un tiempito, ¿verdad? En el trabajo, en tu auto, a la hora de tu descanso, en tu cama, tú tengas y apartes un tiempo para estar con Dios, para tener un contacto con la Sagrada Escritura. Dios te bendiga, Dios te guarde, y esta es una reflexión con Dios.